Nos pregunta dos personas, el señor Reyes de nuevo y también Cristóbal Sánchez, ¿qué sería lo que explica esta cercanía a nivel morfológico entre los genitales y las angiospermas, que al ver la evidencia molecular, pues pareciera que están lejanos? Sí, esa es una pregunta absolutamente fascinante y que es una pregunta que ocupó a los botánicos de muchos siglos en el pasado. Básicamente hay dos tipos de evidencia que sugerían una cercanía. Una de ellas son unas estructuras en la madera, creo que les mencioné alguna foto, el hecho de que las angiospermas forman vasos, o sea que son realmente como canales donde fluyen los líquidos. Las netales también tienen vasos, pero si vemos con detalle la anatomía, los vasos de las angiospermas y los vasos de las netales anatómicamente se forman de manera diferente, se forman de células diferentes. Entonces, estos vasos que existen en las angiospermas y en las netales son lo que llamamos los biólogos, son convergencias evolutivas. O sea, son cosas que se ven igual, pero que evolucionaron por caminos diferentes. Y si nosotros los observamos de una manera muy superficial, vamos a pensar que esa similitud se debe a que tienen un parentesco evolutivo, cuando en realidad esa similitud se debe a que representan adaptaciones a condiciones específicas, ¿sí? Pero no implican un parentesco. Esa es una. Y la otra que es muy interesante es la presencia de un tejido que se llama endospermo y que en las angiospermas resulta de la doble fecundación, ¿sí? Cuando se está formando el proceso de formación del embrión de las angiospermas, hay una cuestión que se llama la doble fecundación. En este momento no puedo entrar en detalles del ciclo de vida. Es un tema que realmente me encanta y que puedo decir que para mí es uno de los temas que me hizo convertirme en botánica. Pero en las angiospermas existe una doble fecundación en las cuales dos células del gameto masculino, una fecunda al gameto femenino y la otra fecunda a otro tejido y da origen al endospermo. Entonces, esta es la doble fecundación. En las netales también hay doble fecundación, solo que las células involucradas, o sea, las células del gameto masculino que juegan en la doble fecundación de las netales, son también diferentes y de manera muy importante dan origen a un tejido diferente que no es el endospermo. Entonces, estos son dos elementos que los botánicos a lo largo del tiempo discutían y pensaban que podrían ser, o sea, no sabían si este tipo de tejidos se debía a un parentesco evolutivo o bien se debían a una convergencia funcional. Entonces, cuando aproximadamente en los años 80 del siglo pasado, que se empezaron a hacer estudios filogenéticos con base en datos morfológicos, lo que ocurrió es que estas filogenias, como les mostré, mostraron que las angiospermas y las netales estaban cercanamente relacionadas. Es decir, en ese momento la balanza se inclinó a un lado de lo que los botánicos de siglos con anterioridad estaban pensando. Pero al venir los datos moleculares, realmente esto es muy importante porque nos enseña cómo hacemos ciencia. Cuando obtenemos un resultado inesperado, nos hace cuestionarnos y nos hace ir para atrás y nos hace ver con mucho cuidado nuestros datos. Entonces fue cuando realmente se dieron cuenta los botánicos actuales de cosas que los botánicos de hace 2 siglos habían documentado, que estos vasos son diferentes en las netales y en las angiospermas y que el proceso de doble fecundación involucra diferentes células en las netales y en las angiospermas. Entonces, realmente no es tan sorpresivo que los resultados moleculares, pues realmente lo que hicieron fue corroborar datos morfológicos que se tenían de muchos años en el pasado. Nos pregunta Margarita Fukugauchi si la evolución de plantas con flor fue algo que Darwin abordó. Muchísimo. Es algo
que a Darwin le sorprendía muchísimo y quizás algunas de las personas que nos escuchan recuerden esta expresión de el misterio abominable. Sí, Darwin se refirió a la evolución de las angiospermas como el misterio abominable, precisamente porque en el conocimiento que se tenía del registro fósil en la época que vivió Darwin, esta aparición súbita que yo les mencioné era aún más súbita, porque en ese momento lo que se conocía de los primeros registros no eran en el Cretácico inferior, sino eran hasta el Cretácico superior. ¿Sí? Es decir, los descubrimientos de angiospermas en el Cretácico inferior se dieron después de Darwin. Entonces, lo que Darwin y lo que se conocía en su época es que las plantas con flor aparecían en el registro fósil en el Cretácico superior y de repente con una extraordinaria diversidad y complejidad. Entonces, esta aparición súbita de las angiospermas en el registro fósil fue lo que Darwin llamó el misterio abominable. Y es un misterio porque iba totalmente en contra de las ideas de Darwin de una evolución gradual en el tiempo. Eso no lo veían las angiospermas. Para finalizar esta historia de Darwin, en su época Darwin jamás conoció la respuesta, pero ahora la podemos dar. La podemos dar, uno, porque tenemos registros de las angiospermas un poquito antes en el tiempo, o sea, ya estamos en el Cretácico inferior, y en esta observación de este registro fósil inicial de las angiospermas, sí conocemos un aumento en lo que yo les comentaba, en la distribución, en la complejidad, y sobre todo se observa un aumento en la complejidad morfológica que va totalmente de acuerdo con lo que esperaríamos los botánicos, de acuerdo a los parámetros de la anatomía y de la morfología. Es decir, lo que yo puedo decir es que este misterio abominable ya está resuelto porque en el registro fósil observamos un aumento como paso a paso, pero rápido, de la complejidad morfológica de las angiospermas.